13ª Brigada comandadas por el general Jesús Armando Arias Cabrales. El edificio fue rodeado. A la 1 de la tarde, a través de la radio, Luis Otero reclamó la autoría del hecho y dio a conocer sus demandas. Con 3 tanques, simultáneamente, empezó la retoma desde el sótano de la edificación. Casi a las 2 de la tarde, 2 tanques Cascabel al mando del teniente coronel. The 1985 Palace of Justice siege was a dramatic and tragic event in Colombia. On November 6, 1985, the guerrilla group M19 stormed the Palacio de Justicia in downtown Colombia, taking dozens of hostages, including Supreme Court justices. The started goal was to hold a political trial against the president. The Colombian military launched a forceful counterattack to retake the building, resulting in a violent confrontation and a fire that destroyed much of the structure. More than 90 people died, among them 11 Supreme Court justices. The event remains one of the most painful episodes in Colombia history due to the loss of life, disappearance, and unresolved human rights concerns. Bueno, hoy vamos a hacer una entrevista a una persona súper especial para mí, mi mamá, Lady Barrios. Le voy a hacer 6 preguntas, en mi caso del tema sobre la toma del Palacio de Justicia y cómo ella vivió, pues, digamos, este suceso. Entonces, si quieres, preséntate. Bueno, mi nombre es Lady Barrios. Estuve muy cerca a este acontecimiento que afectó mucho, pues, al país en ese entonces. Bueno, entonces vamos a empezar con las preguntas. Primeramente, ¿recuerdas dónde estabas y qué estabas haciendo cuando te enteraste de la toma del Palacio de Justicia? Sí, pues digamos que yo estaba muy pequeña. En ese entonces, a la hora que pasó todo esto, eran como las 11:30 de la mañana. Yo me encontraba en el colegio, Sí. pero ocasionalmente, yo en ese entonces tenía 8 años. A mí me bautizaron ya grande. Yo iba a cumplir 9 años. Claro. Entonces, en ese entonces, como un día antes a que pasara esto, yo fui con mi mamá a comprar como todo el ajuar de lo de mi bautizo, que eso cerca al Palacio de Justicia habían varias como boutiques, Sí. donde vendían como todo el ajuar para primeras comuniones y bautizos. Ok. Y pues todo era muy normal, como un día normal en la ciudad y en el centro de la ciudad. Esto lo hicimos con mi mamá un día antes a que pasara la toma del palacio, a una cuadra del palacio. Uf, qué susto. Ocasionalmente, pues imagínate, al otro día enterarnos de todo esto, pues fue Fue impactante. Fue impactante. Ok, vale. La segunda pregunta es, ¿qué fue lo primero que pensaste o sentiste a ver las noticias de lo que estaba pasando? ¿Cómo fue tu experiencia al enterarte que Pues como te digo, está yo pasando era esto? muy pequeña, tenía 8 años, pero pues digamos que nosotros ya veíamos noticias, entonces escuchábamos a nuestros papás o a mis papás que en ese entonces pues fue algo que impactó bastante, y a nosotros con mi mamá pues mucho, porque un día antes habíamos estado Claro. ahí tan cerca, y ver cómo había quedado todo lo del palacio, que eso había sido una bomba, que había muerto mucha gente. Sí, Entonces fue impactante? terrible. Sí, obvio. Ok, como tercera pregunta, ¿cómo afectó este suceso a nuestra familia o al ambiente en la casa durante esos días? Pues había mucho miedo y mucha incertidumbre, pues porque digamos había un duelo colectivo a nivel nacional. Esto impactó bastante a todas las familias, no solamente en Bogotá, sino en Colombia, porque el tema del terrorismo pues estaba, De la violencia, y de la sí. violencia Estaba fuerte en esos fuerte. años. Entonces el tema del miedo a salir, a ver lo que podía pasar en cualquier momento, Claro. era terrible. Entonces había mucha incertidumbre. Ok, vale. Como cuarta pregunta, ¿había algún miedo o preocupación particular que recuerdes haber tenido en ese momento? Lo que te comentaba, claro que sí, porque como había miedo al salir de que de pronto pusieran bombas en cualquier lado, había muchas amenazas, y el boom de la violencia de la guerrilla a
parte del gobierno, entonces no les importaba pues atacar a cualquiera y afectar a niños, señoras, Sí, no. al que sea. Entonces, Y la violencia estaba fuerte en esos tiempos. Entonces, como quinta pregunta, ¿qué conversaciones recuerdas que se daban en la familia o entre amigos sobre lo que estaba pasando? pues que teníamos que ser muy prudentes en el momento pues de salir, digamos, mi mamá es enfermera, Sí. entonces ella pues trabajaba muy cerca, como pues entre comillas, hacia el centro. Entonces cuando pasaban este tipo de atentados pues llegaban todos los heridos, muchos muertos a la clínica donde ella trabajaba. Entonces las conversaciones eran de temor, Pesadas. eran bien Eran muy pesadas. muy pesadas, y vivir la violencia a temprana edad para mí fue, y para mis hermanas, pues fue muy duro. Entonces, Claro, sí vivir hubo como en esa época. mucho temor. Claro, es mucho que uno, temor. digamos, vivir estos sucesos a tan temprana edad como que genera un Marcan impacto. y marcan para toda la vida, porque Claro. ahora que pues ya soy mamá, entonces uno siempre quiere que sus hijos estén seguros, que crezcan en un Claro. ámbito Sí, obvio. normal y no de violencia. Ok. Y como última pregunta, con el paso del tiempo, ¿cómo crees que este acontecimiento ha marcado la memoria de nuestra familia o de tu generación? Pues lo que te digo, marcó mucho, y O más fue fácil. vivir unos momentos, porque digamos que todo arrancó en esa época con la guerrilla, Claro. pero después empezó el tema de los narcos a empezar también a verse muy, muy cercano, porque pues ya no era solamente la guerrilla, sino que también eran los narcotraficantes colocando bombas en todos lados, matando mucha gente, lo que te decían, sin importar quién fuera, colocaban en droguerías, centros comerciales, en las calles, dejaban carrobombas, habían muchos atentados. Entonces crecer y ver la violencia desde muy temprana edad fue temeroso, pero también había que seguir adelante. Entonces era tener un tema de resiliencia y de confiar, Fuerza. de confiar, y de que estábamos en un país en el que teníamos que creer y que teníamos que cuidar, y pues porque no era como mucha gente que podía salir corriendo y se iban del país. No, acá tocaba seguir, crecer Y trabajar. y seguir Sí. adelante. Ok. Ese era un tema de resiliencia también. Listo. Entonces, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por dejarte Sí. entrevistar. Y pues, gracias a ustedes por ver. No, a ti muchas gracias, hijo. In conclusion, la toma del Palacio de Justicia was a very important event as it marked a turning point in the history of Colombia and its citizens due to the violent times that were occurring in those years. And it shows how political disagreements between the Colombia politicians and movements like the M19 can generate so much war and pain on a country. And that was all. I hope you like my presentation, and thank you.